Acá nuestro amigo Víctor nos etiquetó en un video de Mario Murillo diciéndome que había hecho una respuesta interesante sobre las dos muertes de Judas, las cuales parecen ser contradictorias. Veamos. Todo lo que dice la Biblia debe ser armonizado. Esta es una respuesta apologética, no es una respuesta histórica, porque si el análisis que se va a hacer del texto bíblico es histórico, entonces en principio nadie debe armonizar nada, porque no es un principio de la historia que se deba armonizar textos antiguos. Ok, aquí tenemos un video de Mario respondiéndole a Eder y vemos cosas muy interesantes. Para empezar, en esta primera parte debo decir que estoy completamente de acuerdo con los dos, y a continuación explicaré por qué. Mi hermano Eder dice que la Biblia no se refuta a sí misma y que todo debe ser armonizado. Yo como cristiano que tengo mi fe puesta en que la Biblia es palabra de Dios, digo amén a eso que dijo Eder. Pero si Eder está haciendo este video para un escéptico que cree que la Biblia se contradice, con todo el respeto le digo que está cayendo en una falacia de petición de principio. Para afirmar que la Biblia no se refuta y que todo se debe armonizar, está partiendo del supuesto de que la Biblia es palabra de Dios y por tanto no pueden haber contradicciones. Pero para alguien como Mario, para quien la Biblia no es palabra de Dios, tiene razón en lo que dice, nadie debe armonizar nada. Y luego de que había empezado a descomponerse y a hincharse, la cuerda se rompió o quizá la rama donde estaba colgado se rompió y cayó en el campo. Este es un ejemplo de lo que es una respuesta apologética, más que histórica, donde lo que se está diciendo es, como no es imposible que Judas se haya colgado y que ya habiendo estado colgado, tampoco es imposible que se rompiera la cuerda y tampoco es imposible que en lugar de caer así, cayera así, y como no es imposible que también se abrieran sus intestinos y se desparramaran sus entrañas, entonces como nada de eso es imposible, ese es el evento más probable. Eder por su parte está cometiendo el error de hacer una afirmación histórica sin ningún tipo de evidencia. Él se basa en el supuesto de que como Mateo 27:5 y Hechos 1:18 deben ser armonizados, entonces la mejor explicación es esta, pero ciertamente así no es como opera la disciplina histórica. Por otro lado, se tiene que tener cuidado con esta afirmación que hace Mario, y esto ya va dirigido a personas que me han etiquetado en este video como Víctor y mi otro amigo Pablo Judío. Cuando yo pretendo aclarar las supuestas contradicciones que hay en la Biblia, jamás intento hacer afirmaciones históricas. Yo no digo que como no es imposible que Judas se haya ahorcado y luego se haya caído de cabeza reventándose por la mitad, entonces ese es el evento más probable. Yo lo que digo es que precisamente como esto no es imposible, el hecho de que Judas se haya ahorcado no invalida el hecho de que se haya caído de cabeza y se haya reventado. Por tanto, no hay contradicción. Yo jamás he dicho que ese sea el evento más probable, ni mucho menos que sea lo que haya pasado. Yo lo que digo es que si un hecho no invalida al otro, entonces no hay contradicción. Porque recordemos que para que haya una contradicción, las afirmaciones que se oponen deben invalidarse recíprocamente. Y eso me gusta mucho del video de Mario, porque hace una crítica objetiva de ambos pasajes y en ninguna parte de su video menciona que hay una contradicción. Después de esto, Víctor me dice que tengo un argumento de ignorantiam, pero esto es completamente falso. Un argumento de ignorantiam sería afirmar que como no se ha demostrado una contradicción entre los dos pasajes de la muerte de Judas, entonces tal contradicción no existe, y yo jamás he afirmado algo similar. Mi argumento no se basa en que no se pueda demostrar una contradicción, mi argumento se basa directamente en que tal contradicción no existe. Y no la defiendo a partir de lo que otros puedan demostrar o no, la defiendo a partir de la definición misma de la palabra contradicción, conjunto de proposiciones que al oponerse recíprocamente se invalidan. No se invalidan, no hay contradicción. Luego fíjense que Víctor me da la razón, pero me dice que debo admitir que tampoco son concordantes. Está bien, lo admito, no son concordantes. Yo nunca he afirmado que lo sean. Los relatos son muy diferentes y por tanto discordantes, pero esto no implica una contradicción. Por un lado tenemos que si Judas se desvive cuando se cuelga y en el otro Judas cae y sus entrañas se esparcen por todo lado. Lo que los apologistas tratamos de hacer al proponer estas hipótesis, o al menos ese es mi caso, no es plantear que ese sea el evento histórico más probable, es demostrar que si es posible plantear dichas hipótesis es porque los relatos no se invalidan y por tanto no hay contradicción. En el caso de la muerte de Judas eso es lo que se ha dicho. Por ejemplo, Josh y Sean McDowell dicen lo siguiente, abro cita, Mateo no dice que Judas no se cayó, ni Pedro dice que Judas no se ahorcó. Una posible reconstrucción sería esta. Judas se ahorcó en un árbol que daba al borde de un precipicio que daba al valle de Hinnom. Después de permanecer colgado ahí por un tiempo, la rama del árbol se rompió o la cuerda cedió y él cayó sobre una saliente y su cuerpo quedó destrozado en el proceso. Cierro cita.
Los McDowell no están afirmando que ese sea el evento más probable a nivel histórico, solo están dando una posible reconstrucción para demostrar que estos dos pasajes no se invalidan y por tanto no son contradictorios. Por su parte, Alan Holdberg nos dice, abro cita, la concordancia más simple es que Judas se ahorcó sobre un precipicio pero que la soga o el apoyo se rompieron y de este modo cayó. La topografía de Jerusalén se presta fácilmente para este escenario, cierro cita. Stanley Porter también afirma que la descripción de la muerte de Judas en Hechos, al caer de cabeza y reventarse, da a entender que se ahorcó. Matthew Henry dice que es asimismo probable que en el estado nervioso en que se hallaba no acertase Judas a ahorcarse del modo corriente o que se rompiese la cuerda, y desde el promontorio en que se habría situado para mejor llevar a cabo su acción, cayese desde alguna altura considerable, con lo que se produjo el reventón. Y por último, referente a la muerte de Judas, tenemos a Archibald Thomas Robertson que dice, abro cita, en Hechos 1:18 tenemos otro relato de la muerte de Judas al reventar, posiblemente cayendo después de colgarse, cierro cita. Pero no es lo único. En uno de los relatos es Judas el que adquiere el campo y por el otro lado, en el otro relato son los sacerdotes y los del templo los que adquieren el campo. Con lo del campo sucede exactamente lo mismo, los relatos no se invalidan y por tanto no hay contradicción. Víctor cree que yo solo abordo el tema de la muerte de Judas y no lo de la compra del campo porque me conviene desligar los eventos para la defensa. Pero no, lo hago porque su pregunta inicial fue específicamente por las dos muertes de Judas. Pero bueno, hablemos también del tema del campo. Archibald Thomas Robertson, en el mismo comentario al Evangelio de Mateo, afirma que indudablemente fueron los sacerdotes quienes compraron el campo, pero que cuando lo hicieron, el dinero seguía siendo de Judas aunque hubiera ya muerto, por lo que afirmar que Judas adquirió el campo con el salario de su iniquidad, tal como dice Hechos 1:18, sería correcto también. Luego Matthew Henry, en el comentario al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice, abro cita, parece que Judas, después de recibir las 30 monedas de plata, estaba ya en tratos para comprar el campo que aquí se menciona, pero después de devolver el dinero, fueron los sacerdotes los que compraron el campo, cierro cita. Reitero, esto no pretende ser una afirmación histórica de lo que realmente sucedió, simplemente son reconstrucciones que demuestran que los relatos al no invalidarse no son contradictorios. Pero eso no es todo. En uno de los relatos el campo se llama campo de sangre porque fue comprado con dinero sangriento y en el otro relato el campo se llama campo de sangre por la visión un poco gore, sangrienta de Judas que cae y sus entrañas se esparcen por todo lado. Ciertamente el motivo de por qué el campo se llamó campo de sangre son diferentes en ambos relatos, pero recordemos que diferencias entre los relatos no es sinónimo de contradicción. Por ejemplo, Robertson propone que estas dos razones por las cuales el campo recibió ese nombre pueden ser ciertas. Por ejemplo, yo me llamo Gabriel. Si le preguntas a mi mamá por qué me llamo así, quizás te diga que me colocó ese nombre porque significa fuerza de Dios. Y si le preguntas a mi papá, quizás te diga que su papá también se llamaba así y por eso me colocaron ese nombre. ¿Son estas respuestas contradictorias? No, ellos al decidir mi nombre pudieron estar hablando y mi mamá dijo, quiero que se llame Gabriel que significa fuerza de Dios. Y mi papá le dijo, oh sí, además ese es el nombre de mi papá. Las dos razones jugaron un papel importante en la elección de mi nombre y estas razones no se contradicen porque una no invalida a la otra. Lo mismo pudo pasar con el nombre del campo, ambas razones son diferentes pero ciertas al mismo tiempo sin ser contradictorias. Cualquier cosa que vaya más allá, intente incorporar todos los elementos de ambos relatos, es mera apologética, pero no es historia. Y aquí considero que Mario plantea una falsa dicotomía entre la apologética y la historia. O hacemos apologética o hacemos historia, pero las dos no. Esta postura es injustificada. Ojo, le doy la razón al 100% a Mario en que plantear estas hipótesis como hechos históricos no es abordar el tema de manera histórica, es simplemente querer hacer encajar los relatos a la fuerza para poder hacer apologética. Pero en este video ya expliqué que al menos mi intención no es hacer afirmaciones históricas, es solo argumentar que tales contradicciones no existen. En todo caso, el hecho de que algunas personas no respeten criterios historiográficos a la hora de hacer apologética no implica que la historia jamás pueda ir de la mano con la apologética. Por ejemplo, podemos sostener a través de evidencia histórica la existencia de Jesús como personaje histórico. Esto es algo que de hecho Mario ha hecho en su cuenta. Y esto al cristiano le es sumamente útil para hacer una apología de la existencia de Jesús como personaje histórico. De esta manera, la apologética y la historia pueden ir fácilmente de la mano, siempre y cuando el apologista respete los límites y criterios de la disciplina historiográfica, que estoy completamente de acuerdo que lamentablemente muchas veces no se hace. Bendiciones.